un espacio donde reflexionamos sobre los desafíos más urgentes en torno a la trata de personas, el trabajo forzado y otras formas contemporáneas de esclavitud. Nuestro objetivo es comprender mejor estas realidades y sobre todo impulsar acciones colectivas que puedan generar un cambio. Mi nombre es Cynthia Belbuzzi, soy representante regional para Latinoamérica de Freed Slaves y hoy vamos a conocer la historia de una mujer que transformó el dolor más profundo en un movimiento por la libertad y la justicia. Hace 2 años, la vida de Marcela Martínez cambió para siempre, cuando su hija Sarlet Clavijo desapareció en la ciudad de La Paz, Bolivia, a sus 17 años de edad. En medio de esa búsqueda incansable, Marcela descubrió la dimensión de la trata de personas en Bolivia y la realidad que enfrentan cientos de personas y familias que viven desapariciones, violencia y explotación. A partir de esa experiencia, Mar creó el estudio jurídico Sarlet Ilumina, donde impulsa la red Alerta Temprana SAR, una red que ha apoyado a las autoridades en la localización de más de 150 víctimas. Su trabajo incluye capacitaciones y talleres para autoridades en atención a víctimas, así como charlas y actividades de prevención en escuelas, universidades, asociaciones vecinales y otras organizaciones de la sociedad civil. Además, brinda atención gratuita a sobrevivientes de trata y violencia. En 2024, el Departamento de Estado de Estados Unidos reconoció su labor con el premio Trafficking in Persons Report Heroes y en 2025 Marcela dio un paso más al fundar la Freedom for All Human Rights Foundation para fortalecer la prevención, la atención y la incidencia en la lucha contra la trata de personas. Hoy queremos conocer su recorrido, entender cómo ha sido este proceso y conversar sobre qué puede hacer la sociedad civil, las organizaciones y los distintos actores y actoras para enfrentar este problema y construir respuestas más efectivas. Como siempre, me acompaña en la conducción de este episodio Jaime Moro Saavedra, coordinador de fortalecimiento del movimiento contra la esclavitud en Freed Slaves y con quien compartimos este espacio de diálogo y acción. Gracias por estar del otro lado. Comienza entonces un nuevo episodio de conversaciones sobre la esclavitud moderna en América Latina. Acompáñennos. Y sin más preámbulo, Mar, te doy la bienvenida y cuando quieras arrancamos. Muchas gracias, Cynthia, a ti, a Jaime y a este espacio por permitir la difusión para prevenir este tipo de delitos internacionales que dañan tanto a miles de familias. Bueno, yo me suscribo también a las palabras de Cynthia. Marcela, es un verdadero honor tenerte aquí. Sin más dilación, te hago la primera pregunta. Y es, durante la búsqueda de tu hija, encontraste, obviamente, con muchas realidades difíciles y con otras familias tal vez en situaciones similares. ¿Qué descubriste en ese proceso y cómo fue para ti darte cuenta de la magnitud del problema de la trata de personas en Bolivia? Para mí fue terrible porque fue un golpe muy duro con la realidad. Hasta ese momento mi vida era como una burbuja donde este tipo de delitos eran, pese a que soy abogada, más un guión de película. No, realmente no conocía que suceda en la vida real. Y las primeras horas de la desaparición de mi hija, yo tenía la seguridad de que la iba a encontrar rápido. No fue así. Después conocí a Susana Trimarco, que es otra mamá, la mamá de Marita Verón en Argentina, que me impactó mucho que ella ya llevaba 12 años buscando a su hija. Y bueno, estoy repitiendo la historia, ¿no? Pero estos 12 años tan duros han servido, como tú bien dices, para conocer la realidad cruda de mi país y de Latinoamérica y para poder dar un viraje a toda mi vida y poder hacer algo que ayude a cambiar esta cruda realidad. Dentro de eso, conocí a muchas familias en lo mismo, tratando de encontrar a sus hijos y es más, tratando de interponer las denuncias. Ni siquiera se les aceptaba la denuncia por motivos mínimos como no tener una fotografía actual, como cuando llegaban del campo no tenían la cédula de identidad del niño o de la niña. Y más allá de colaborarnos, estos eran impedimentos para que no puedan ni siquiera poner la denuncia, es decir, ni siquiera se iniciaba la búsqueda. Todo esto fue realmente triste, impactante, y eso me llevó a organizar a las familias. El primer paso que di fue crear la Asociación de Familiares de Desaparecidos y comenzamos a ponernos de acuerdo entre los familiares. La Defensoría del Pueblo en ese momento, aquí en La Paz, nos prestó un ambiente donde nos reuníamos y lo que hicimos fue comenzar a intercambiar datos y sistematizarlos, porque para cualquier otro delito, por lo menos la policía boliviana, tiene un récord
y sabe, bueno, dónde te robaron el celular, en qué zona, cómo sucedió, y ellos saben cuáles son las bandas que actúan por ese sector, cómo hacen, cómo operan los modus operandi, etcétera. Resulta que para el delito de trata de personas no había nada de eso, y es más, el gobierno de esa época negaba la existencia del delito. Entonces fue como comenzar de cero, como demostrar que sí existe el delito, y era durísimo porque las familias afectadas teníamos que buscar a nuestros seres queridos, pero por otro lado, comenzar a investigar la normativa, comenzar a ver toda la falencia para en conjunto tratar de minimizar esto. Y esto nos sirvió mucho porque comenzamos a encontrar coincidencias de zonas, coincidencias de modus operandi, coincidencias también en cuanto a que en Bolivia el delito de trata de personas está extremadamente relacionado al delito del narcotráfico. Y ese fue nuestro primer punto de partida. Entonces, así comencé, y gracias a Dios, de ese primer grupo de familias, logramos encontrar a la mayoría. Muchos de estos casos, sí, con mucha tristeza lo digo, encontramos los cuerpos, pero se lograron cerrar estos casos, y ahí me encontré con otro segundo gran problema, que es que obviamente las familias que ya han recuperado a sus seres queridos o que han logrado saber qué es lo que sucedió cuando se daba el caso de los cuerpos, ya no querían continuar, ¿no? Y así también la organización comenzó a deshacerse porque los familiares o los papás con más recursos y con más entusiasmo para hacer esto, una vez que lograron recuperar a sus seres queridos, se retiraron y ya no querían saber más de la problemática, y es ahí que comencé a trabajar con voluntariado. Entonces, actualmente toda la organización trabaja con la base del voluntariado. Inicialmente lo hice como el área de responsabilidad social de mi bufete, y sí, este año comencé con los trámites para la fundación, y estoy todavía en eso, en la parte más importante, que es la exención de impuestos, y en la planificación para los próximos 2 años, que tiene que ser aprobado para tener un seguimiento. Y en eso estamos trabajando. Pero he logrado reunir un importante grupo de voluntariado, especialmente las personas que están desde el inicio y que se hacen cargo diariamente de las búsquedas, que realmente les envío miles de bendiciones porque el compromiso que tienen es total. Muchas gracias por la respuesta, muy clara. Eh, Así al principio mencionaste también el caso de esta persona argentina que también fue, o sea, conozco el caso y me acuerdo que fue como por los prostíbulos, ¿verdad? Y haciéndose pasar por tratante y llegó a conseguir cosas, como tú has conseguido también, que el Estado, como bien dices, no ha logrado cubrir. Entonces, es como un totalmente ejemplo de cómo la sociedad civil muchas veces con devoción y cuando de verdad tiene un motivo fuerte es capaz de lograr cosas increíbles. Eh, y es por eso por lo que los y las supervivientes, pues cuando lideran, obtienen resultados y impactos muy concretos. La segunda pregunta sería cómo describirías la situación actual de la trata en Bolivia. ¿Qué patrones o dinámicas has observado a lo largo de estos años de lucha y búsqueda? Bueno, si bien en estos 12 a 13 años se ha avanzado sobre todo con la institucionalidad, porque mi hija desapareció el 4 de junio del 2012, y para el 31 de julio ya se estaba aprobando la ley 263. Nos costó mucho hacer marchas, vigilias, mandar nuestros aportes, que igual no fueron tomados muy en cuenta, pero por lo menos se apresuró con la aprobación de la norma, y se creó el Consejo Plurinacional de Lucha contra la Trata de Personas, que está conformado por muchas representantes de la mayoría de los ministerios, del gabinete ministerial, pero también por la sociedad civil. Y como sociedad civil también logramos organizar la Red Nacional de Lucha contra la Trata de Personas, conformada por iniciativas propias, por ONGs, por fundaciones, bueno, por varias instituciones que luego también se especializó un poquito más en las redes departamentales y algunas municipales. Entonces, desde ese punto de vista, sí hubo avances. Sin embargo, en el tratamiento específico del delito, no. Y es por lo que estamos luchando ya varios años, porque existen muchos problemas. Por ejemplo,
el cierre de los casos de trata de personas cada 6 meses. Este aspecto es clave porque aquí hay una complicidad camuflada, porque sin hacer nada, las autoridades llegan a ser cómplices así, por no hacer nada. Cada 6 meses se cierran los casos y toda la búsqueda y todos los avances que desde las familias o desde la investigación privada o desde las redes de la sociedad civil logramos, caen al vacío porque una vez que los casos se cierran y te notifican con el rechazo del caso, es decir, te dicen, tu caso está rechazado porque no hay pruebas. ¿Y qué más prueba quieren que la desaparición de la persona? Entonces, muchas veces estos casos son abiertos contra los autores porque no tenemos los nombres de los tratantes. Y en estos 6 meses a más de un año que se tarda en volver a reaperturar los casos, todo cae por la borda. Entonces, realmente esto es algo que tenemos que cambiar, tiene que ser modificado en el procedimiento penal en realidad y también en la ley 263, porque si bien los casos de trata de personas son imprescriptibles, las autoridades piensan que porque hay muchísimo tiempo uno puede estar comenzando siempre y nunca llegar a nada. Es decir, la mayoría de los casos no salen de la fase inicial de investigación. Son muy pocos los casos que pasan a abrir proceso judicial y mucho menos los casos que tienen una sentencia. Y de estas pocas sentencias que existen, la mayoría son absolutorias, o sea que sentencias condenatorias son contadas. A la fecha son 11 de miles de casos. Entonces, esa es como un vía crucis para las familias y bueno, ahí también vienen los abogados que no tienen esa vocación de servicio, que aprovechan y cobran sumas exorbitantes como si fuera cualquier caso penal más. Y es por eso que desde Sarlet Ilumina hemos decidido hacer la atención gratuita de estos casos. Y esto también nos lleva mucha energía porque como trabajamos con voluntariado, sí o sí tenemos que tener reuniones para analizar cada uno de ellos, para ver los detalles, para hacer los seguimientos, hasta el momento que se da el rescate. Y básicamente ese es el trabajo que nos lleva meses y a veces años, como es mi caso. Muy interesante el análisis y sobre todo gran labor también el cubrir eso, ¿no? En plan, para quien no pueda tener los honorarios para hacer la persecución del delito legalmente, pues que lo podáis suplir con voluntariado y con sociedad civil. Y luego también, pues muy interesante ese análisis y ese desafío que existe en el país y que por el que debemos de abogar para que se tipifique de forma diferente en el Código Penal el delito y espero que así se cumpla a no más tardar. La tercera pregunta, bueno, es un poco justo por ese camino de las alianzas, y es que has logrado conectar con familias, voluntarios, medios y autoridades y articular esa red de apoyo, como que comentabas antes. Y quería preguntarte eso, que cómo comenzó este proceso un poco y qué aprendizajes te dejó la parte de coordinar a tantas personas diferentes. Bueno, esto se dio porque yo, antes de ser abogada, ejercí y estudié comunicación. Entonces, por mucho tiempo fui periodista y fue justo la etapa en que mi hija era bebé hasta sus primeros años. Y por este motivo, muchos de mis colegas periodistas la conocen personalmente. Entonces, cuando yo di la alerta de la desaparición de Sarlet, de mi hija, mis colegas estaban ejerciendo la profesión y por este motivo es que tuve cobertura de inicio y por este motivo mi alianza principal, mis principales aliados a quienes les debo muchísimo, son los medios de comunicación. En la medida de que estos casos se visibilicen y en la medida de que el seguimiento pueda hacer con el acompañamiento de los medios de comunicación, también luchamos contra la corrupción. Yo en determinado momento me iba con los medios a pedir resultados, a exigir determinadas acciones, porque de otra forma, en Bolivia, otra área que ha retrocedido muchos años es el sector de la justicia. Actualmente no sirve de nada ser un buen abogado porque aquí los procesos penales especialmente se ganan o gana el que paga más. Y para evitar ser parte del problema, la solución que encontramos por esta vivencia fue el transparentar cada uno de los actos con el acompañamiento de la prensa y los medios de comunicación.
Este proceso realmente es clave y lo continuamos haciendo. La Ley 2 de 63 abrió un artículo en el que dice que los medios de comunicación deben tener espacios gratuitos de búsqueda de personas. Posteriormente, el anterior gobierno eliminó ese artículo. Sin embargo, nosotros, con el aporte voluntario de varias cadenas, especialmente de canales de televisión, hemos logrado mantener esos espacios y tenemos las alianzas para difundir y para enviar a los familiares a que puedan decir dónde se perdió, cómo se perdió la fotografía, etcétera, porque también ahora hay otro artículo en que se prohíbe difundir las imágenes de los desaparecidos, especialmente cuando son menores de edad. Entonces, salir y reemplazar con creatividad todo esto fue, o sea, nos demandó, ¿no? Mucho, pero lo logramos. Y nuevamente agradezco a las redes nacionales de televisión en Bolivia, porque la mayoría tienen el espacio dedicado a la búsqueda de personas, y eso nos ayuda muchísimo. Pero con el apoyo de estas redes de periodismo y medios de comunicación y tal, pues se difundió mucho esa red de alerta temprana ZAR que, bueno, que ha colaborado mucho en la localización de muchas víctimas y mucha gente participó gracias a, digamos, esa doble difusión, ¿no? También a través de los medios de comunicación. Sí, Cuéntame porque cómo además de poner funciona. la denuncia en la policía, perdón que te No te corte, Jaime, preocupes. además de poner la denuncia formalmente en la policía, también se comunican con la red y ahí es que comenzamos a hacer un trabajo conjunto, primero de asesoría a los familiares por los pasos que tienen que seguir. Eh, Personalmente van los voluntarios, a veces cuando no se recibe la denuncia, cuando se tardan en asignar el investigador, cuando se tardan en asignar al fiscal, cuando no se hace la triangulación de llamadas. Y bueno, cada uno de los pasos los vamos siguiendo y cuando no se cumplen, igual los difundimos a través de las redes sociales y decimos, la policía sigue fallando o tal investigador no ha hecho tal cosa o tal otra cosa. Y es como una presión social que va habiendo para que realmente la búsqueda y la investigación sea efectiva, ¿no? Qué bueno. Una Eh, consulta. La única manera de acceder al ejercicio de la denuncia es a través de la policía o también se puede hacer en un juzgado o en una fiscalía. ¿Hay otros espacios de denuncia o es exclusivo de la policía? La teoría dice que cualquier autoridad debería aceptar la denuncia y formalizarla y difundirla, pero en la práctica no se da así, ni siquiera con la policía. Hay poblaciones donde todavía el policía responde, esperemos 24, 48 horas, 72 horas o lo que en ese momento se le ocurra, y estos son los casos en los que la red comienza a difundir ese hecho hasta que la Dirección de Lucha contra la Trata de la Policía actúe, haga seguimiento, mande y a veces el mismo Ministerio de Gobierno, ¿no? Las primeras 24 horas son determinantes y eso lo hemos dicho en cientos de capacitaciones, pero todavía tenemos que seguir presionando para que esto se cumpla. Dos preguntas, perdón, pero el acceso a la justicia a mí me interesa de sobremanera. Finalmente es donde vemos garantizados los derechos, ¿no? Si no es allí. Entonces, tengo dos preguntas y una es si Bolivia cuenta con una procuraduría especializada en trata, o sea, una fiscalía especial, y la segunda es si existe un protocolo de acción gubernamental en relación al proceso, digamos, primero hago la denuncia, después atiende tal persona, la asistencia la presta tal otro. Bueno, esas son dos grandes falencias. Recién hubo un cambio de fiscal general. Bueno, recién hace más o menos julio del año pasado, no, agosto del año pasado. Y con este nuevo fiscal hay los fiscales por materia, porque otro problema anterior a esto es que el área de trata de personas estaba unido a violencia, pero los mismos fiscales atendían desde un hematoma en el brazo por una pelea callejera hasta trata de personas. Entonces, estos fiscales estaban colmados de miles de casos, cada fiscal atendía más de 2,000 casos y obviamente todos son importantes, pero no tenían el tiempo para atender con la misma efectividad cada uno de ellos y por lo tanto los más complicados, que son los de trata de personas, quedaban para el final, más si las familias no tenían los medios para aportar con mover a los investigadores, con viajes, con todo lo que se necesita. Porque desde que uno va a hacer la denuncia, le piden el folder con las hojitas. Imagínense el resto de los recursos. Entonces,
Esa es una gran falencia. La segunda falencia es justamente el protocolo. Había un protocolo inicial, pero se comenzó a trabajar con la modificación al protocolo de atención a las víctimas de trata y ese protocolo nunca terminó de ser aprobado. Por lo tanto, ahora dependemos de la iniciativa de cada fiscal para ver qué es lo que hace. Y es por eso necesario que nosotros como Red de Alerta Temprana también podamos guiar a las familias en cuáles deberían ser los siguientes pasos a dar. Bueno, hemos hablado de acceso a la justicia, hemos hablado también de la importancia de la difusión, de crear redes. Quería preguntarte también por la capacitación de las personas que trabajamos, ¿no? para erradicar este crimen. Y es que vuestra organización además pues, ha hecho una importante labor en capacitaciones y charlas en comunidades, autoridades y organizaciones. Y quería preguntarte qué temas trabajas en estas formaciones y cómo ayudan a prevenir la trata y mejorar la atención de las víctimas. Muchas gracias. En realidad comencé capacitándome yo, porque si bien soy abogada internacionalista y sí tenía una muy buena base para el tratamiento de los delitos transnacionales, el delito específico de la trata de personas tiene el protocolo de Palermo, por ejemplo, como una base jurídica internacional importantísima y muchos detalles a tomar en cuenta, como es, por ejemplo, el concepto de trata de personas. Hay muchas formas de esquivar la tipificación específica como trata de personas. Decía, no ha mejorado la atención a las víctimas de este delito porque aquí en Bolivia, por ejemplo, en lugar de tipificar como trata, ahora tipifican como inducción a la fuga, como privación de libertad, como, bueno, cualquier otro delito relacionado o parecido para decir que los índices de trata han bajado. Y, por ejemplo, aquí el protocolo de Palermo nos da un concepto que además es de carácter vinculante para todos los países firmantes del protocolo y nos dice que no es necesario que la trata se efectivice, o sea, basta con que la persona desaparezca, con que la persona pase a ser resguardada contra su voluntad, sea alejada de su familia y exista la intención de cualquier tipo de explotación para que ya se considere un delito de, de trata. Sin embargo, aquí por la falta de capacitación en estas pocas sentencias de las que hablaba y sobre todo de las que son de sobreseguimiento, dicen, bueno, pero se encontró a la persona que la trasladó o a la persona que la alimentaba, pero él no la estaba tratando, entonces queda sobreseído, cuando debería ser condenado por trata de personas. Entonces, falta mucho todavía capacitación y en eso nos especializamos. Hubo un programa que fue importantísimo de la Oficina de Lucha contra las Drogas y el Delito, del cual participamos como Sarlet Ilumina y en el cual yo pude, además de estar ya especializada, de capacitar a jueces, fiscales y policías en lo que es específicamente atención a las víctimas de trata de personas. Hay muchos detalles importantes, lo decía hace un momento, como que, por ejemplo, no se puede dar validez a la declaración de una sobreviviente que ha sido rescatada en las primeras instancias cuando sabemos que todavía los efectos están siendo vividos y más cuando en audiencia se la confronta con sus agresores o con los tratantes. Obviamente estas sobrevivientes van a continuar diciendo que se fueron por voluntad propia, que no pasó nada, que no fueron víctimas, etcétera, porque las ponen frente a los tratantes y sabemos perfectamente que todo el proceso de reducción de la víctima es totalmente cruel a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel de amenazas a la familia. Entonces, muchas personas se imaginan que las víctimas de trata de personas tienen que estar encadenadas o tienen que estar en algunas jaulas que se utilizan en las minas. Esto es totalmente deprimente, pero no en todos los casos es así. Muchas víctimas de trata de personas aparentemente están libres y andan solas, cuando en realidad están totalmente agredidas física y emocionalmente y amenazadas por el seguimiento que se realiza a las familias de que van a asesinar a los padres, van a asesinar a los hermanos, de que van a secuestrar también a las amigas, a su círculo más cercano, etcétera. Entonces, la víctima de trata de personas inclusive puede realizar vuelos internacionales en avión sin cambio de identidad, pero con toda esta carga emocional de las amenazas. Para secuestrar a una persona no es necesario solamente amarrarla, porque
los límites, en realidad, de todos nosotros, aunque no seamos víctimas, son mentales. Y esto es lo que los tratantes utilizan para reducir a la víctima. Cuando un fiscal que no tiene conocimiento de todo esto toma la primera declaración, y normalmente las sobrevivientes ya son mayores de edad, dicen, no pasó nada, me fui por voluntad propia, toman esa declaración por válida, cuando en realidad la víctima debe tener primero un proceso muy largo de contención y de sanación emocional para recién poder declarar. Y además la declaración debe ser una sola y en cámara Gesell, y esa declaración debe servir para todo el proceso para evitar la revictimización. Y son detalles con los que todavía seguimos luchando en Bolivia, más cuando se trata de menores de edad. Decías que trabajabas fuertemente en materia de capacitación y que los resultados tardan mucho en verse, y me preguntaba si habría rotación entre los funcionarios y funcionarias, y si conoces cuál es el nivel de rotación. Por ejemplo, en Perú, en general, cada 3 meses a los y las funcionarias de la policía los rotan. No sé cómo será allí en tu país. Exacto, es otro de los grandes problemas. Aquí también hay rotación periódica, y más cuando hay cambio de gobierno o cambio del comando general de la policía o cambio de fiscal general, como les conté que hubo el año pasado. Entonces, la capacitación debe ser constante cuando se trata de las autoridades, o deberíamos tener autoridades especialistas técnicamente en estos delitos, que no se los cambien nunca y sea una carrera que se haga, ¿no? Pero también hacemos capacitación a nivel de prevención, y esta capacitación la realizamos en colegios, en universidades, con juntas de vecinos, con organizaciones. Por ejemplo, con el Rotary Club tenemos una alianza muy bonita, y así, con diferentes organizaciones que se unen también con el voluntariado a la red de alerta temprana, Starlet Ilumina, y esta sí tiene mayor incidencia porque ya las personas que están en las fajas etarias de mayor vulnerabilidad ya saben cómo actuar en determinado momento o en determinadas circunstancias. Esta parte de la formación para mí es totalmente clave, y más como justo dijiste al principio, en plan, lo primero que tuve que hacer fue capacitarme yo a mí misma. Y es el claro ejemplo de cuando se junta eso, ¿no? En plan, la fuerza de tener la experiencia vivida y conocer todo eso, como es la gente que ha participado en tu organización, más los conocimientos necesarios, los conocimientos más técnicos, ¿no? Del protocolo de Palermo y sus especificidades, para poder justamente eso, pues aumentar y ensanchar mucho más la labor. Y no es lo mismo que forme a las autoridades o que haga una prevención de una persona que lo conozca y que lo haya vivido, que una persona que no. Y por eso siempre es muy importante tener organizaciones lideradas por sobrevivientes. Entonces, mi última pregunta ya sería, cuéntanos por qué para ti también es importante empoderarles y que no solo sean historias, sino líderes y lideresas. Bueno, para mí es importantísimo porque lo que sucede generalmente con este tipo de casos es que las víctimas y las sobrevivientes terminamos siendo reducidas a números, a cifras. Y es muy importante personalizar que detrás de cada uno de estos números hay una vida, hay una historia, hay sueños, hay proyectos. Igual cuando logramos rescatarlas, no es lo mismo una fundación o una ONG que capacite para trabajos domésticos, para tejidos, para este tipo de actividades, que realmente la sobreviviente pueda retomar su proyecto de vida inicial, porque la sobreviviente no es sus circunstancias, la sobreviviente es un ser humano, es una persona individual con muchos sueños todavía por realizar. Entonces, si esta sobreviviente además se empodera y además se capacita para liderar y lograr cambiar esta cruda realidad de la que estamos hablando, tiene muchísimo más impacto porque lo ha vivido y sabe cada una, cada una de las aristas en las que hay que incidir y hay que trabajar para que así sea. Actualmente estoy trabajando personalizadamente con una sobreviviente de 20 años que además, por todo lo que ha vivido a tan temprana edad, ha generado una enfermedad que supuestamente es de las mortales, pero ella tiene tanta fuerza de voluntad que incluso está logrando luchar contra esta enfermedad. Y ella, a esa corta edad de 20 años, con todas las ganas de vivir y con toda la energía que tiene, nos demuestra una vez más
que las personas a las que les toca vivir este tipo de circunstancias a veces tienen mucha más entereza que personas que han pasado por problemas mucho menores. Entonces, es muy importante generar estos espacios para empoderar y para capacitar a las sobrevivientes que retomen sus proyectos de vida y que puedan ser líderes o lideresas para este otro tipo de iniciativas que necesitan además mucho más coraje y mucha más solidez, incluso espiritual, para ser llevadas adelante. Bueno, pues muchas gracias, y para que no se nos vaya mucho más el tiempo, para cerrar te pediría un último mensaje positivo, y ya así podemos concluir con la entrevista. Bueno, el mensaje sería que todos, desde el lugar en el que nos encontramos, podemos romper los círculos de violencia. Podemos hacer que estos círculos de violencia se transformen en círculos virtuosos y ya no viciosos, con solidaridad, con amor y sobre todo con mucha esperanza. Claro, mira, voy a concluir con algo que siempre dice Cintia, precisamente, que es que la trata de personas se combate no desde solo un actor, sino que toda la sociedad es parte del problema y de la solución. Entonces, desde donde cada uno y cada una esté, debemos de pelear todos contra ello. Muchísimas gracias, Mar, por tu conocimiento y por prestarnos tu tiempo para este nuevo episodio de Conversaciones sobre Esclavitud Moderna. Y nos vemos pronto, espero, y esperemos trabajar codo a codo contra esta lacra. Muchas gracias nuevamente, Cintia, Jaime. Y que por supuesto encuentres a Zarlet lo antes posible. Sobre todo ese deseo lo súper intenciono y lo agradezco muchísimo. Y me hiciste recuerdo a una frase que también me encanta repetir, que es la única diferencia entre el crimen organizado y nosotros, la sociedad civil, es justamente eso. Ellos están organizados y nosotros no. Y tenemos que comenzar a organizarnos para bienes positivos. Muchas gracias. Absolutamente, absolutamente. Muchísimas gracias a ambos y seguimos adelante con más conversaciones sobre esclavitud moderna en Latinoamérica. Gracias a todos y todas por escuchar.